Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a Cristina, a todo el equipo de la maestría. También me gustaría hacer un recordatorio a Esther Díaz, quien dirigiera hasta hace un tiempo la maestría, a quien le debo mucho en mi participación, a la que hacía referencia Cristina, y por la que estoy muy agradecida, lo mismo que con Hugo, que son personas que tuvieron mucho que ver con mi inclusión en esta universidad, a la que también quiero mucho. Quiero aclarar que me toca exponer un tema que nada tiene que ver con el tema que se ha expuesto. Entre los asuntos por los que hubiese escapado de esta mesa, como dijo Hugo, estaba el que nos convocaron a exposiciones bastante asintóticas temáticamente, pero Cristina insistió que era muy deseable que así sea. Así que lo que voy a exponer, como quedó claro con el título, refiere a un asunto completamente alejado del que se acaba de exponer, que me resultó además muy interesante y muy convocante para los que estamos en la vida académica cotidianamente. Es un tema metodológico y además hay que decir bastante trillado, si se quiere. Es decir, la problemática cualitativo y cuantitativo ha sido debatida ampliamente, ya casi que es de modé, está pasada de moda, está pasada el tiempo. Y asumí este desafío de volver a traer una reflexión porque me parece y me motivaba el que todavía habría algunas cosas que comentar al respecto, o en todo caso es la propuesta que traigo de algunas reflexiones en ese mismo asunto. Es seguramente para todos los que están acá conocido que ese debate ha dividido las aguas en sus comienzos entre modos de plantear la investigación, especialmente en el campo de la investigación en ciencias sociales, en el marco de dicotomías. Se presentaron como dicotomías que hicieron a definiciones que algunos llegaron a llamar paradigmáticas entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y que han quedado también instaladas como dos dominios o dos prácticas incluso de investigación diferentes, antinómicas en algunos puntos inclusive. Esos paradigmas podían abarcar distintos dominios, distintos planos de cuestiones. En un plano epistemológico acerca del alcance del conocimiento. Quedó planteado como una oposición que dejaba del lado del positivismo clásico la explicación científica y abría el campo de estas nuevas vertientes de la mano de la fenomenología, del constructivismo, del interaccionismo simbólico en sus orígenes, al comprender. Explicar y comprender parecía que eran los dos dominios a los que cada una de estas tradiciones iba a responder. Cuestiones que también se traducían en una manera de definir el objeto, se podrían llamar cuestiones ontológicas, como regiones ontológicas distinguibles y deseables de ser distinguidas. De un lado, las entidades del orden natural, a las que le cabía este modelo de la explicación, los fenómenos, las entidades se explican por relaciones fundamentalmente causales, mientras que en la otra región ontológica tenemos los seres intencionales, cuyas manifestaciones deben ser comprendidas más que explicadas, ¿no? Y esto abre toda una serie de cuestiones que a su turno se traducen en otras dos dimensiones de esta clásica oposición que atienden y tienen consecuencias en aspectos metodológicos. En un caso, el paradigma cualitativo orientado por esta perspectiva de la comprensión tendría una metodología que difiere de la tradicional porque, por ejemplo, avanza desde el campo a la teoría, llevado a un extremo desde los datos a las hipótesis, mientras que la forma tradicional cuantitativa, que me parece más correcta llamarla hipotético-deductiva, avanzaría en sentido inverso y parte de las hipótesis y confronta a la teoría con los datos. A su turno, esto se refleja también en otra dimensión, una dimensión llamé epistemológica, ontológica, metodológica y lógica, que el paradigma cuantitativo sería deductivista, mientras que el cualitativo se define a sí mismo como inductivista, precisamente porque el dato emerge por vía de inducción a partir del campo. Estas dicotomías empezaron a encontrar críticas y revisiones y propuestas que procuraron integrar lo que aparentemente estaba en oposición.
sin desconocer que sigue siendo muchas veces una divisoria de aguas que no se toca, asintótica entre sí, como dije antes. Por ejemplo, hay manuales bestseller metodológicos que directamente nos presentan una parte cuantitativa y la otra parte dividida simplemente por un cambio de sección del libro cualitativa. Si uno quiere hacer quanti va hacia la primera parte y si quiere hacer quali va a la segunda parte. Y ahí se terminó el problema. Cada uno tiene su manera de definir el método según la porción del libro en que estemos. Pero las críticas llegaron, las revisiones también, y hoy se ha instalado como una alternativa habitual hablar de enfoques multimétodos, que en su momento también se presentaron como la famosa triangulación. Eso porque se advirtió que la complejidad de cualquier fenómeno lo reclama, también porque se empezó a ver que en la práctica real era difícil separar las aguas entre este lado cualitativo y este lado cuantitativo, y lo que había muchas veces era una suerte de eclecticismo de un poco de cada cosa, y porque de alguna manera se pretendió ver la posibilidad de la vinculación entre esos dos dominios o paradigmas, como lo llamé antes. Este concepto de triangulación también se planteó en varias dimensiones, y de hecho se puede hablar de triangulación de datos, entendiendo que puedo vincular fuentes de información, tipos de datos, triangulación de investigadores, en el sentido de la clásica evaluación interjueces, triangulaciones intramétodo e intermétodo, cuando puedo o quiero o se necesita vincular estrategias de relevamiento como la encuesta y la entrevista o cosas como esas, e incluso triangulación de teorías, a enfocar el mismo asunto desde perspectivas distintas para enriquecer la mirada. Otros autores también hablan de triangulación metateórica, metodológica y técnica. En definitiva, no voy a entrar en el detalle de estos enfoques de triangulación, también los doy seguramente por conocidos para ustedes en sus detalles y en sus desarrollos. Pero lo que sí quiero preguntarme es, y plantearlo como asunto de esta presentación, si es posible revisar estos criterios, no tanto ni solamente para averiguar si se pueden integrar todas estas estrategias, sino más bien para preguntar si no habría entre ellas fundamentos comunes, una posible fundamentación de aquello que las vincula, a pesar de sus sesgos y sus estilos y sus perspectivas, y digo, en todo caso, si esos sesgos y perspectivas no hablan de perspectivas del objeto de los fenómenos en sí mismos, es decir, que no serían sesgos o perspectivas por las cuales rodeamos un cierto asunto, metáfora con la que surge la triangulación, el abordar desde distintas perspectivas un mismo asunto, sino que la propia realidad, si quieren, usando este término con todos los problemas que el término puede traer, presenta en su propia dialéctica estas manifestaciones. Y para eso entonces voy a comentar, sin pretender agregar, sino revisar algunos de los ejes, algunas de las oposiciones en que se plantean estos respectivos paradigmas. Serán algunos, no pretendo revisar todos, no sé si fuera posible inclusive, pero elegí algunos ítems que me parecen relevantes, de hecho también forman parte de un trabajo que elaboré el año pasado para la revista de esta maestría, y que siempre que uno vuelve a presentar cosas lo vuelvo a pensar y traigo algunas reflexiones más. Pero digo, insisto, serán algunos puntos para revisar si hay, como dije antes, fundamentos que permitan vincular estos enfoques y comprenderlos desde la complejidad del objeto real, en la que incluyo al investigador como parte de esos procesos. La primera es la oposición cualitativo-cuantitativo. Todos sabemos que son rótulos que sintetizan cosas mucho más trascendentes que la mera definición. Como dije antes, están comprometidos aspectos epistemológicos, ontológicos y demás. Pero el rótulo no deja de ser indicador de muchas cosas y de alguna manera desliza lecturas que a veces no son del todo deseables. Es fácilmente comprensible que cualquier fenómeno
cuantitativo, cuantificable, sería más correcto decirlo, evaluable métricamente, si se quiere, para más precisión, supone antes la definición de alguna cualidad que va a ser considerada. Es decir, que lo cuantitativo requiere antes definir una cualidad que se tomará como referencia. Pero al mismo tiempo que toda cualidad es expresión de una cuantificación, tácita o explícita. Hasta decir que algo es bello supone que se ascribe un algo de belleza a un fenómeno. Cualquier cualidad puede ser expresada como una proporcionalidad de ciertos factores que intervienen en ella, ¿no? En algunos casos es fácil advertirlo. Si hablo del color de un cierto objeto, el color supone una proporcionalidad de componentes que definen a esa tonalidad y no a otra. El lenguaje está todo el tiempo expresando cuantificaciones. Yo digo siempre algo raro, alguno, etcétera. Todas estas formas del lenguaje evocan y refieren a una cuantificación de lo real. Ocurre que muchas veces entendemos que lo cuantitativo remite al uso de una técnica que permite estimar métricamente una cantidad, y usualmente en investigación al uso de estadística. Pero que se use o no se use estadística no quiere decir que se refiera o no se refiera a la numerosidad de la propia realidad que estoy investigando. Incluso cuando hablamos de saturación en la técnica que propone el método comparativo constante, entendemos que hay un quantum que se está considerando, que hay un número de repitencia de un cierto fenómeno que nos permite decir hasta acá llegamos, se agotaron las variaciones, porque lo que me interesa capturar en la construcción categorial al que propone el método comparativo constante es captar la variabilidad que presenta un fenómeno. Averiguar si estoy dando cuenta de todos los matices que ese fenómeno presenta, pongamos por caso la representación, las valoraciones, etcétera, etcétera. Lo mismo que un psicoanalista que se detiene en el discurso de un paciente cuando un cierto asunto se repite en ese discurso. Por supuesto que no va a ser una evaluación de la moda o la frecuencia en que ese término se presenta, pero esa cantidad, esa recurrencia, está hablando de la expresión numérica, de la numerosidad, de la cantidad en la que ese fenómeno se manifiesta. En síntesis, el uso o no uso de técnicas estadísticas no quiere decir que nos la veamos o no nos la veamos con lo cuantitativo. Eso es terminológico, pero no hace cuenta de lo poco afortunado que resulta llamar a un método o a un paradigma cualitativo o cuantitativo. De modo tal que cuando se dice que hay que integrar lo cual y lo cuanti, no es un algo más que yo hago, es lo que casi siempre estamos haciendo cuando hacemos investigación. Casi siempre nos la vamos a ver con definir cualidades y estimar cantidades en términos de las manifestaciones del fenómeno que hagamos. Otra cosa es que usemos técnicas explícitas para cuantificar y que estemos valorando métricamente, usando escalas de medición métricas, algún fenómeno en particular. Es una disquisición quizás terminológica, pero que hace también al fondo de la cuestión. Otra de las cuestiones es la dirección del proceso. Desde el enfoque cualitativo, como dije en su momento, se ha defendido la idea de que la teoría está al final, que vamos de los datos a la teoría, mientras que los cuantitativistas van de la teoría a los datos. Me parece que nuevamente es una dicotomía que empobrece bastante lo que realmente se hace. A ver, lo que estoy planteando es, hay una diferencia entre lo que decimos que hacemos y lo que efectivamente hacemos en investigación. Dejan ver esta suerte de oposiciones en que se ha plantado las posiciones y los modelos metodológicos, lo que hace y lo que compromete al quehacer de investigación. Personalmente prefiero pensar que todo proceso de investigación avanza desde un momento más sincrético, más integrado, menos diferenciado, hacia un momento de mayor diferenciación y distinción, más analítico, para volver después, en un movimiento, si se quiere, dialéctico, desde este momento sincrético, este momento analítico, a un momento de nueva síntesis.
sea uno cuantitativista o cualitativista, cualquier rótulo que quiera ponerse, lo que se esperará de su trabajo de investigación es que por vía de un análisis, cualquiera sea su estrategia, el resultado de esa investigación arroje una nueva versión, una nueva comprensión enriquecida del objeto que ha investigado. Y si bien puede ser del caso que tenga elementos preliminares al comenzar la investigación, algunas orientaciones teóricas va a tener que tener para salir a campo y saber qué está buscando. Y cuando informe sus resultados de su investigación, se esperará que lo que aporte, ese valor agregado que hace esa práctica de investigación, sea el plus intelectivo que su análisis pueda aportar a lo que ha podido construir en el campo. Porque, por otra parte, podríamos decir también que la mayor riqueza o menor riqueza de una investigación será esa posibilidad, esa potencialidad que mi análisis tenga para reiluminar aspectos del objeto que no estaban a la vista antes de iniciar la investigación. Y eso se esperaría cualquiera sea la estrategia de investigación que se siga adelante. Por lo demás, una mirada más dialéctica del proceso de investigación, retomo acá elementos del profesor Juan Zamaja, que ha sido citado también y que tiene que ver con la historia de la maestría y mi formación también. Una mirada desde la génesis del proceso de investigación nos invita a comprender que antes de datos y antes de teoría en sentido estricto, nadie tiene teoría y datos en sentido estricto. Antes de eso lo que tiene son modelos que a un tiempo son teóricos y empíricos. Tiene metáforas más que conceptos. Y el trabajo consiste en ir desde esas metáforas que están en la base de toda modelización intelectiva hacia la operacionalización y a la conceptualización. Y es difícil decir qué está primero que qué en ese movimiento, ¿no? Entonces, desde ese lugar se podría pensar también un aspecto que suele ser reivindicado, como lo dije al comienzo, a la hora de definir cada paradigma, acerca de cuáles son las inferencias que están comprometidas en el proceso de construcción cognitiva que acompaña todo trabajo de investigación. Los cualitativistas, como he dicho, reivindican para sí el uso de la inducción, bajo el supuesto de que como voy al campo y tengo que generar a partir del campo mis categorías, voy desde un sentido común de lo empírico a lo teórico. Por lo tanto, de alguna manera estaría comprometida la inducción, porque la inducción va de lo particular a lo general. Sin embargo, la propia tradición cualitativa fue muy atenta a esta cuestión porque advirtieron que la inducción, por algo fue la inferencia reivindicada por el positivismo en sus orígenes, el empirismo en particular, generaliza. Y precisamente estamos en una posición que pretende distanciarse de lo cuantitativo. ¿Cómo puede ser el caso que generalizo, que uso la inducción, que es la misma inferencia que reivindicaría el empirismo? Entonces, ahí, en sus orígenes, se distinguió, y es llamativo que no se difunda tan frecuentemente en los manuales cualitativos, lo que se llamó la inducción enumerativa, que sería esta que estoy haciendo referencia, de lo que Snaniecki en el año 30 y pico llamó la inducción analítica. Pero cuando uno se detiene en averiguar qué es la inducción analítica, por la que él precisamente dice, nosotros hacemos inducción, pero no como la que hace el empirismo, no enumeramos porque no generalizamos cuantitativamente, advierte que lo que está en juego, él lo llama la identificación de rasgos característicos para identificar los casos, y considera que la inducción se usa tanto para la clasificación como para la explicación cualitativa del caso a caso. Lo que está en juego allí es la identificación de perfiles, de pautas, de características configuradas que me permiten identificar el caso, caracterizar en todo caso, como acabo de decir, construir una clasificación, porque en última instancia una clasificación es distinguir casos e integrarlos por patrones comunes. Pero ¿cuál es la inferencia que está comprometida allí? Cuando vamos al detalle de esos procesos, no es la inducción, sino una inferencia que es primaria, si se quiere, que está en la génesis del proceso de construcción del caso, que Peirce llamó abducción, o que también Zamaja llama abducción y la vincula con la analogía. Es decir, que yo voy a ir construyendo progresivamente
el patrón que me permite caracterizar eso empírico que encuentro, por la semejanza de perfiles, por la comparación de estructuras o algo parecido a ello, aun cuando sean discursos, porque veo que conforman regiones semánticas comunes. Entonces voy integrando cada nuevo caso en función de perteneciente o no a esa configuración que reconozco. Pero antes tengo que poder identificar la configuración, no es un mero agregado de uno a otro y a otro como pretendería la inducción enumerativa. De modo tal que esta inducción analítica debiera llamarse abducción y debiera reconocerse que en la base está a su turno la analogía. Y estas dos inferencias están en la génesis de cualquier proceso de investigación, porque tienen que ver con la construcción misma de las hipótesis de investigación. De hecho, el propio Znaniecki reconoce que efectivamente son tentativas estas construcciones y funcionan al modo de hipótesis. ¿Funciona la categoría que estoy construyendo? Bueno, veamos, a ver, siguen habiendo casos y puedo decir que configura un núcleo de sentido o una región de significación del fenómeno que estoy analizando, y si no, paso a otra hipótesis, reconstruyo y vuelvo a clasificar y a distinguir. En definitiva, lo que quiero decir que ambas inferencias y este movimiento de configurar, hipotetizar y testear, de alguna manera está comprometido en los dos enfoques, aunque con distintas lógicas y distintos movimientos, si se quiere, pero no antagónicamente. Que esta mirada, deducción por acá e inducción por allí, simplifica excesivamente el proceso real y no deja ver lo que está efectivamente comprometido allí. A tal punto es así que incluso ciertas maneras de definir los muestreos, por ejemplo, o la producción de los datos, también se ha expresado en este sentido. Los cualitativistas trabajan con casos, los cuantitativistas con muestras extensivas. ¿Por qué? Porque el cualitativismo busca lo singular, lo no generalizable, el proceso, etc. Si uno se fija, por ejemplo, en la investigación de casos, es difícil decir que el investigar los estudios de caso son necesariamente, voy a usar un término también conocido seguro por ustedes, ideográficos, es decir, estudio el caso por sus rasgos singularísimos. Con mucha frecuencia se hacen estudios de caso con vocación nomotética, porque busco en el caso la regularidad de algún fenómeno particular. Freud estudió 5 casos, 10 casos, no sé cuántos, en concreto nunca los conté en sus historiales, pero buscaba no lo singular de cada paciente para hablar del caso como hecho excepcional y atípico, sino porque pretendía encontrar en el caso la expresión de una regularidad de experiencia. Y no lo hizo porque fue la primera etapa tentativa del proceso inicial exploratorio que después confirmatoriamente lo iba a llevar a un método hipotético deductivo. No necesariamente ese proceso de construcción sigue esa lógica. Lo hizo porque creía encontrar un patrón universal en el caso, porque el caso daba cuenta de cierta regularidad de experiencia. Entonces dijo, acá tengo la histeria, o acá tengo la neurosis obsesiva, y pudo capturar ahí la estructura que estaba persiguiendo. De modo tal que el estudio de caso no necesariamente está destinado a lo ideográfico, que sería lo singular. Y viceversa, se podría decir también que el que estudia el caso con vocación ideográfica por sus rasgos singularísimos, sin embargo, se las va a tener que ver con un sinnúmero de evaluaciones de ese caso, porque el caso pasa a ser su universo de referencia. Ya no es la histeria mi universo de referencia, sino este caso como su biografía vital. Pero para capturar su biografía, él es un mundo, si se quiere, ¿no? Entonces, cada evaluación serán unas N evaluaciones en cada... El psicoterapeuta de su paciente va recopilando sesión a sesión experiencias de muestreo de ese todo que es su paciente. Tiene que dilucidar a partir de cada fragmento el todo. Tampoco lo hace por inducción enumerativa, sino configurativa, ¿sí?
De modo tal que el uno se transforma en muchos y el mucho se transforma en uno. O sea, estas dicotomías nuevamente encubrirían procesos más ricos, más ajustados a lo que verdaderamente se hace en investigación. ¿Ya estoy en los 5? Bueno, ya vamos. Otro asunto que me parece también interesante problematizar en estas oposiciones, este es más fuerte si se quiere, es el enfoque comprensivista versus interpretativista. Acá se abren muchos debates, importantes debates, hunden sus raíces en los problemas de la fenomenología, la hermenéutica y demás. Pero el enfoque comprensivista ha tenido que ver con la vocación de la tradición cualitativa de captar la perspectiva del actor. De modo tal que eso también se converge con la idea de que desde el campo produzco el dato, porque no soy yo investigadora quien sabe lo que le pasa al actor, sino que tengo que ir hacia el actor para co-construir con el actor ese conocimiento. Ahora bien, hay varias cosas que decir al respecto. Se ha escrito mucho también sobre la materia, todas las dificultades que presenta ese acercamiento. Hay una categoría muy rica por lo que aporta para la comprensión de esta distancia y su reducción posible, que es la categoría de reflexividad del propio investigador, del actor y de la construcción conjunta que están haciendo. Pero a mi juicio, sin una teoría fuerte del sujeto y sin una explicitación de la posición del investigador en esta materia, en el lugar que tiene a la hora de construir y acercar su mirada a la del actor, es muy difícil realmente resolver esa problemática, por razones realmente que exceden en este momento todo lo que se podría decir al respecto o lo que podría desarrollar. Y en todo caso lo retomaré después, pero en principio, si no se explicita y si no se asume una teoría de la subjetividad en sentido fuerte, por la cual mi subjetividad como investigadora no solamente me dispone desde un cierto lugar histórico, social, etcétera, para relacionarme con el otro, sino en relación a mis propios planos de subjetividad por los cuales siempre estoy comprometida con los otros en todos ellos. ¿Sí? No se trata solamente de reducir ese espacio porque intente ponerme en la perspectiva del otro, explicite que el otro está en un lugar y yo en un cierto otro lugar, sino porque no somos los investigadores ni los sujetos de un solo plano, porque el otro sujeto lo estoy convocando. Fíjense qué paradoja se produce, ¿no? Ha sido tematizado el asunto, pero lo cualitativo, que pretende ser menos artificioso que lo cualitativo, por ejemplo, que lo cuantitativo, por ejemplo, lo experimental, sin embargo, puedo estar exponiendo al otro a una autorreflexión sobre su práctica que el otro jamás se la había hecho. Y bajo ciertas condiciones, esta posición puede pecar de un realismo ingenuo si cree que el otro es el que más sabe de su propia práctica. Porque con mucha frecuencia somos los menos indicados para saber de nosotros mismos. Y esto no es un asunto menor, ¿no? Ahí Umberto Eco tiene una interesante reflexión cuando habla del análisis de la interpretación de textos, hablando de la intención del lector, la intención del autor y la intención de la obra. Y señala, por analogía me parece que se aplica con mucha pertinencia para este problema y su profundidad, dice, con mucha frecuencia, el menos indicado para hablar del sentido potencial de una obra es el autor de la obra. Y recuerdo una frase que citaba Samaja cuando Rilke dice, escribo y quiero que me lean para que me digan la parte de Dios que he puesto en la obra sin saberlo. Haciendo ver que el autor puede ser portavoz de su época, etcétera, pero lo que quedó puesto allí en la obra ya no le pertenece del todo. O en todo caso, él no es consciente de todo lo que se vehiculizó allí. De modo tal que esta problematización es suficientemente profunda como para advertir lo que está en juego, y a mi juicio la mejor posición que se debe tomar no es la de la asepsia cultural, sino la de una fuerte por decir así, definición del lugar del que me paro para la investigación, asunto sobre el que voy a volver para cerrar. Finalmente,
esta distinción entre comprensivismo e interpretativismo, esta cuestión de la objetividad de la obra, que sería la objetividad de la acción. Paul Ricoeur trabaja muy interesantemente en esta vinculación entre la hermenéutica de la acción, la hermenéutica del texto y la hermenéutica de la historia. En la línea de lo que acabo de decir, lo encuentro muy convergente con esta mirada de Eco. Creo que no debiera superponerse esta perspectiva comprensivista con la perspectiva interpretativista, por lo que acabo de decir, porque en la mirada de Eco, lo que se está proponiendo es que la obra sea tomada como un signo, conforme con lo cual la interpretación supondrá siempre una resignificación del objeto. Esto es lo que yo decía, el plus que agrega mi interpretación. Y este debate cualitativo-cuantitativo ha desatendido a veces, no puedo generalizar en esto, por supuesto, me parece que, en todo caso lo voy a decir con mayor prudencia, habría que enfatizar que la posibilidad de hacer hablar a los datos, aunque esos datos sean discursos, no porque sean discursos hablan como datos, viene dada por las ideas, por los modelos, por los marcos conceptuales, agregaría por la posición ideológica, que no se deriva de ninguna técnica, de ningún método. Eso no lo puede resolver ni el análisis discursivo ni el análisis estadístico. Si yo no sé qué estoy pudiendo leer allí, si no tengo un modelo para resignificar y reinterpretar ese material, es poco lo que voy a poder agregar. La riqueza de una investigación no viene dada porque uno se acerque a los actores o se aleje de los actores, sino por lo que puede ser reescrito, redicho, reinterpretado, releído de esas experiencias. Y eso tiene que ver con una teoría subjetiva. ¿Desde qué lugar miro esta experiencia? Por eso puedo tomarme a mí mismo como asunto, por tomar al otro. El otro y mí mismo no son cosas tan distintas, igualmente complejas de descifrar, pero lo que me aporta mi posición como investigadora, y ahí por eso tiene que ver con una praxis, la investigación, con un lugar desde el que estamos interpelados e interpelamos al mundo y a nuestra experiencia en él, es el plus que tengo que agregar y lo dan los conceptos, lo dan los modelos, lo dan los marcos desde los cuales yo puedo interpretar esa experiencia. Sin ella me parece que es muy difícil aportar y, por otra parte, no solamente aportar investigación, sino encubrir en estos debates quali quanti este trasfondo decisivo en investigación que tiene que ver con lo que dije antes, con la génesis de los modelos. ¿Qué modelo me está inspirando para interpretar este fenómeno o esta experiencia? Porque interpretar quiere decir, fíjense lo que agrega. Si interpretar, acabo de decir resignificar, pero fíjense a dónde puede llegar esto. También lo tomo en parte de Paul Ricoeur. Si interpreto, esa interpretación se va a integrar en un modelo y desde el modelo se va a explicar también. Ya no va a ser antagónico comprender y explicar, o en todo caso yo lo especificaría así, interpretar y explicar. Por ejemplo, para hacerlo muy sencillo, si digo que el asesinato de César fue una conspiración, estoy interpretando la historia. Porque no estoy diciendo, el asesinato de César fue que le pegaron un golpe aquí en el occipital o donde sea, con tal fuerza que sus signos vitales se apagaron. No estoy describiendo ese fenómeno, porque una conspiración es una intención, que es el gran asunto del enfoque fenomenológico, cualitativista, comprensivista. Se hizo ese acto y ese acto cambió el escenario político de Roma. O porque se estaba cambiando el escenario político de Roma, conspiraron contra César. Se queda claro que la historia es interpretativa. Si yo digo que es una conspiración, el acto es un signo de otra cosa. Por eso es interpretativo. Pero cuando digo, ¿y por qué la conspiración? Entonces necesito un marco teórico que me diga qué pasaba, por ejemplo, con los intereses de clase y las cohesiones de clase. Entonces puedo decir, bueno, cierta oligarquía naciente de Roma encontró un límite en los intereses de su clase y eso generó tal tipo de alianzas que facilitaron. Y ahí estoy explicando a la luz de un marco teórico que ese hecho interpretado cobra sentido en un modelo en el que se integra, que a su turno explica esa conducta que he interpretado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, no es una clase esto, disculpe mi estilo
docente, no es para que dialoguemos, pero de alguna manera es este modo de pensar también evita esa dicotomía que de algún modo, si no se considera, a mi juicio también empobrece lo que en cada caso se hace. Finalmente, decir que este posicionamiento subjetivo considero que puede tener cierto riesgo, si se quiere. 2 minutos y termino. A ver, hay todo un debate acerca de cómo vamos al campo, desde nuestra neutralidad o no neutralidad, nunca somos neutrales, etcétera, cuando hacemos investigación. A mi juicio habría también que reconocer que es deseable que asumamos una posición como investigadores y la definamos como tales. Se dijo recién, esto es en un esfuerzo de acercar asuntos en nuestras exposiciones, que la investigación está hoy, no caben dudas que vivimos en una era científico-técnica, y en esa era científico-técnica la ciencia dejó de ser asunto de los estados fundamentalmente para ser claramente asunto del mercado. Y ya no un asunto del mercado como podría pensarse, sí, claro, la tecnología. Hoy tenemos tecnologías sociales que están regulando la sociedad. Y yo me permitía jugar con una metáfora cuando pensaba esto un poco fuerte, pero hoy que se habla de drogas sintéticas, creo que también hay candidatos sintéticos, que a los líderes los hace la historia, pero a los candidatos los hace el marketing. Y los hacen con mucho de esto que estamos diciendo. De modo tal que si nosotros asumimos como investigadores una posición político-ideológica, debemos saber qué batalla estamos dando y de qué modo nos posicionamos en relación a ese lugar en que se está vehiculizando la práctica de investigación. Creo que de la vereda de enfrente, si me permiten plantearlo en términos de trincheras, están mucho menos preocupados por la asepsia. Saben muy bien lo que están buscando. Creo que es la hora que nosotros también asumamos ese lugar. Y me parece que la Universidad de Lanús es un ámbito que siempre lo ha facilitado, lo ha propiciado y ha sido coherente con ese enfoque. De modo tal que pensarnos como parte de la construcción histórica supone que incluir a esta praxis académico-científica en esa línea. Cuando pensaba en esto, me vino a la memoria, estas cuestiones del inconsciente o no tan inconsciente, unas categorías, miren a dónde van, de Lucien Goldman, un autor que no está tan en el candelero de los nombres que circulan, un marxista de los años 60, 70, que había acuñado el concepto de conciencia real versus conciencia posible. Y él planteaba lo siguiente: los investigadores no tendríamos que preocuparnos, o no sería la principal función averiguar, estaba hablando de la investigación en ciencias sociales, por supuesto, de la conciencia real, qué piensan. También debiéramos preguntarnos cuál es la conciencia posible en términos de alguna construcción deseable en el escenario que nos toca protagonizar y cuánto puede aportar nuestra práctica de investigación en esa perspectiva histórica, social en la que nos comprometemos. Con eso me parece que, si bien es un desideratum, me parece que es una manera de sintetizar esta relación del investigador con una praxis y con un modo de hacer menos preocupado por los debates de las decisiones metodológicas, no digo desatendiéndolos, pero atento al momento histórico-social en que esa praxis se dirime y en el modo y el lugar que le toca asumir para ella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, mi nombre es Octavio Martínez, soy alumno de intercambio en la UNLA, vengo de México. Y bueno, me pareció súper interesante el tema que nos presentaba, doctora, y muy complejo también de entender, porque al final uno siempre se cuestiona este debate de lo cuantitativo y lo cualitativo. Y me queda una duda que me gustaría, no sé si pudiera ampliarla. ¿Sería correcto incluir en nuestras investigaciones una metodología de triangulación? ¿Es correcto el término para aplicarlo? ¿O cómo podríamos definirlo nosotros dentro de nuestra investigación?
Bien, no quise inducir una prescripción, hágase así o no se haga así. Más bien es una invitación a reflexionar sobre los fundamentos que están en la base de las distintas estrategias para encontrar sus nexos y sus íntimas vinculaciones. Eso no quita que uno deba y siga haciendo triangulación metodológica porque pongo encuestas y entrevistas, etc. La concepción metodológica que tengo consiste simplemente en ser lo más consciente o claro en términos de lo que funda cada decisión, porque eso nos da libertad y elementos para saber qué es lo que estoy haciendo y qué consecuencias tiene eso que hago. Pero no quiero decir con esto que uno deje a partir de ahora de hablar de triangulación o de combinaciones de estrategias o de métodos, sino contribuir a una reflexión, es más bien reflexivo lo mío, vinculado a este espacio que es de reflexión metodológica, ¿no? Sí, también por mi parte una pregunta a la doctora Rosana Hinault. Bueno, extremadamente interesante su conferencia. Muchas cosas, tres muy brevemente, no para responder ahora, sino simplemente para suscitar temas que podamos abordar ulteriormente. Primero, diríamos la tecnociencia a la que ha aludido hasta el final, y estoy completamente de acuerdo con sus posturas. Desde mi postura intenta transformar el mundo, transformar las sociedades en concreto, ya que habla usted de las tecnologías sociales, se trata simplemente de transformar las sociedades y lo logran con un cierto alto grado de eficiencia, incluso cuando sacan estos candidatos, ¿cómo los ha llamado usted? Sintéticos. Está muy bien la expresión, ¿no? Pero bueno, ganan las elecciones los candidatos sintéticos, ¿eh? O sea, por lo tanto, el grado de eficacia es considerable, claro, ¿no? Y eso es tecnociencia, tecnociencia política, sociopolítica, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mi idea es si hay una metodología de la transformación de las sociedades, ¿eh? O sea, no científica, sería ingenieril, claro está, ingeniería social, por ejemplo, ¿no? Es decir, que igual hay que plantear el tema en metodología de no centrarnos solo en la metodología científica, sino ir a la metodología de los ingenieros, metodología de la tecnología, que también tiene sus propios métodos, ¿no? Esa sería la primera. La segunda, conectada con lo anterior, que eso me interesaría extraordinariamente si usted me aportara algún dato, porque yo ignoro que si hay algo al respecto, es la metodología de la innovación, ¿eh? De la innovación. En principio, quienes nos dedicamos a los estudios de innovación, pensamos que no hay métodos para innovar. Sí hay métodos para hacer estudios de innovación, pero eso es diferente, ¿eh? O sea, porque la innovación siempre sucede en condiciones de incertidumbre, siempre emerge, ¿eh? La innovación, y muchas veces por repetición y por múltiples repeticiones, y nunca es el primer proponente quien se lleva el gato al agua, sino que es un imitador, normalmente quien triunfa en el mercado, ¿no? Bueno, entonces, si hubiera alguna referencia sobre alguien que haya intentado hacer una metodología de la innovación, me interesaría extraordinariamente. Y tercero y último, que es un tema que también hemos estudiado nosotros, la abducción. La abducción ha sido completamente de acuerdo en sus planteamientos. A nosotros nos interesa la abducción en el ámbito artístico, como estamos en humanidades y artes, ¿no? Entonces, la creatividad artística, si hubiera una metodología de las artes, o sea, que esa ya la tercera pregunta, obviamente no es para responder, o sea, simplemente como preocupación, ¿no? Pero sería abductiva, o sea, el único modo que tendríamos de hablar de una metodología de trabajo en las prácticas artísticas, incluidas las musicales igual sería distinto, ¿no? Pero sería abductiva, ¿no? En el sentido de que la creatividad artística, pues, de un pintor emerge en un momento dado, después de 1000 bosquejos, de darle 1000 vueltas a la cabeza, de hacer 1000 pruebas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es un mecanismo que implica repetición, implica recursión, pero es emergencia y no se sabe cuándo va a surgir la obra de arte como tal, ¿no? Entonces, si se ha ocupado usted de la abducción en el ámbito artístico en concreto, en la práctica artística. Bien, cuántas preguntas. Voy a tratar de encontrar denominadores comunes a lo que me pregunta y más que contestarle le voy a reflexionar motivada por las preguntas. Creo que hay otra divisoria de aguas, ya que hablamos de tantos versus en esta cuestión de las oposiciones, en que del lado de la ciencia tenemos lo confirmatorio, lo que puede tener método, lo testeable, y del lado de las artes, la creatividad, lo innovador, lo no dirigido. Pero si uno mira con atención, también la creatividad le cabe a la ciencia.
La innovación, en un sentido muy amplio, es creatividad, por eso conecto cosas. En todo caso, lo que se podría plantear ahí es la problemática de la heurística, los caminos del descubrimiento, si es posible trazarlos. Samaja, el autor al que referí hace un momento, plantea la analogía como la clave en el proceso constructivo de lo novedoso. No es una idea solo de él, se apoya en otras tradiciones, por supuesto, pero analogía y abducción no son lo mismo, están vinculadas, pero ambas darían cuenta de los procesos vinculados a lo que podríamos llamar una lógica del descubrimiento. No sé si un método, pero sí una lógica. De modo tal que va contra Popper eso, porque Popper en su famosa obra La lógica de la investigación sostuvo que en el descubrimiento hay pura irracionalidad, no hay lógica, no le cabe a la epistemología decir nada sobre el contexto del descubrimiento, y hoy tenemos más elementos para defender la idea de una lógica, eventualmente una lógica reconstructiva, pero que nos da elementos también para pensar por qué caminos se accede a lo nuevo, que todo lo novedoso es retransformación de modelos anteriores, de modo tal que la riqueza de nuestros modelos es la riqueza de nuestras innovaciones. Eso también habría que vincularlo con la formación, porque tendemos a tener formaciones de hiperespecialización poco atentas a los modelos y a proveer de modelos para pensar. Y todo fenómeno de creatividad es transferencia de alguna manera de modelos de un dominio a otro, de antecesores de un dominio a otro, o de una experiencia a otra, ¿no? De algún modo, un artista siempre ha tenido un maestro previo, del cual se copia en el buen y en el mal sentido. Casi todos aprendemos todo lo que aprendimos en la vida imitando a otros. Y después lo hemos recreado por nosotros mismos, a hablar, a escribir y a hacer una obra de arte. Pobre del poeta, decía también alguien por ahí, que no tenga tradiciones, que no tenga modelos. Pero si a mí me preguntan, lo deseable en la formación sería que tengamos modelos de nuestra disciplina, modelos de arte, modelos de lenguajes alternativos, de música, etc. Esas alternancias de modelos y de lenguajes abonarían siempre la creatividad. Pero no lo dejaría recluido a la conciencia, lo pondría en el marco de una praxis que promueve la innovación. En la innovación del mercado hay que tener cuidado, porque es una innovación sobre la base de que algunas cosas no cambien. Cambiar los celulares todos los años, porque le cambian alguna cosita, es innovación. Pero lo que permanece es una lógica de consumo que se mantiene. Entonces, hay contextos que facilitan cierto tipo de innovación y hay que preguntarse en qué contexto estamos, qué innovaciones tenemos posibilitadas. Si lo llevamos al extremo, ¿cómo vivimos, cómo imaginamos? ¿Qué nos está permitido imaginar y recrear de nuestra experiencia? Y eso no es poca cosa. No sé si contesto su pregunta, pero de alguna manera me ha motivado a todas estas melanges. Bien, ver, vamos. Acá me está haciendo señas desesperadas. ¿Está? Perdón, sí. Vamos a pasar al llegando? cierre, pero lo que yo quería es un poco contestar a la pertinencia de esta mesa y develarles el misterio quizás a Hugo y a Roxana de por qué los pensamos en esta mesa de cierre, porque me parece que es la alianza que posibilita una universidad distinta y es la unión o la alianza entre la gestión y la formación académica. Hugo es un científico con enorme capacidad de gestión que lleva adelante un departamento que es de vanguardia en la salud en Argentina y no sé si en buena parte de la región y quizás del planeta, no lo sé. Pero en la región seguro y en el país ni te cuento, ¿o no? ¿No? Digamos, una capacidad de gestión académica fabulosa y Roxana, la excelencia académica que va de la mano en esto, en lograr una formación de las futuras generaciones distinta. Y creo que esa es la esperanza y esa es la apuesta de la universidad, los que vienen atrás de nosotros. Entonces me pareció que era el mejor modo de mostrar que la universidad tiene un papel hacia el futuro, que lo tenemos en nuestras manos hacerlo, porque acá están los estudiantes, nos escuchan a nosotros, escucharán muchas otras cosas, pero nos escuchan a nosotros. Y entonces tenemos ese tesoro en nuestras manos y debemos aprovechar esa oportunidad para, llevar esta apuesta a cabo, ¿no? Así que, les respondo, no sé si les satisfizo la...
Bueno, entonces cerramos esta mesa.